Entonces, el domingo pasado comencé yo el mensaje que le llamé Dios hablando por el Hijo. Porque noten, en estos postreros, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Por eso llamé este mensaje así. Y yo les había dicho que había encontrado 6 cosas importantes en estos dos versículos, versículos 2 y 3. Pero la verdad que no sé por qué dije 6 si son 7. Así que pido las disculpas por aquello que les gusta ver las cosas como son. Y en la semana pasada alcanzamos a ver que a Cristo, a quien constituyó heredero de todo. También vimos por quién hizo el universo y también vimos que Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Maravilloso aquí el versículo. Hoy vamos a ver, continuar con el tema Dios ha hablado por el Hijo, la segunda parte del mensaje. Hoy vamos a ver el cual es la imagen misma de su sustancia. Que es muy interesante lo que dice aquí la Escritura, la palabra de Dios en cuanto a eso. Cristo nos trajo a nosotros los hombres la imagen de Dios. Él, Jesucristo, es la imagen de Dios. Quizás tú te preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Cristo es la imagen de Dios? ¿Por qué Cristo nos trae la imagen de Dios? Espera un poquito, ya vamos a llegar a ese punto. En sus Biblias, por favor, en la segunda carta, no cierren Hebreos, la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, perdón, estoy empapado, Hebreo. Segunda de Corintios, segunda carta de Pablo a los Corintios, veamos por favor en el versículo 4. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4 y en el versículo 4. Observemos. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. A mí me llamó poderosamente la atención esa frase, que es interesante. La luz del evangelio de la gloria de Cristo, aunque no es el tema para hoy, pero quiero que sepan, qué interesante. Y concluye el versículo 4, el cual, hablando de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Hoy en día, mucha gente adora muchas imágenes. Es impresionante. La gente vive de imágenes. Hay muchas religiones en el mundo. La gran mayoría de las religiones, si no por decir el 99,9% de las religiones, adoran una imagen. En el libro de Colosenses, veamos qué más el apóstol Pablo nos habla acerca de esta imagen. Colosenses capítulo 1. Observemos. Colosenses 1, versículo 15. Él, Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Dos frases cruciales. Él es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que en hebreo el cual es la imagen
de su sustancia, de la sustancia de Dios. Y Él es la imagen del Dios visible. El apóstol Pablo nos habla aquí en este versículo. Nosotros, los creyentes, ¿qué imagen debemos de tener? Hoy el mundo, hoy el hombre y la mujer siempre se está haciendo imágenes de hombre, quiere ser igualito a. La Biblia nos enseña que nosotros como creyentes debemos de buscar y tener la imagen de Cristo. ¿Por qué la imagen de Cristo? Veamos lo que Pablo nos dice en Romanos 8. Porque Cristo es la imagen de Dios. Romanos 8. Versículo 29. Observemos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Noten. Dios el Padre quiere que cada creyente sea conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo, ¿verdad? Muy interesante. En el libro de Colosenses, capítulo 3, Colosenses 3, y observemos lo que nos dice aquí. En el versículo 10. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vale decir que mientras más tiempo yo llevo con Cristo, más he de parecerme a Él, a la imagen de Él. Un matrimonio, mientras más años vive juntos, más la pareja se va mimetizando y van teniendo los mismos gustos. Y una vez andaba yo con un grupo de personas y notamos con un matrimonio mayor que andaba allí. Y eran como iguales. Increíble. El pasar tiempo. Entonces, como creyente, hemos de tener la imagen de Cristo. ¿Por qué debemos de tener la imagen de Cristo? Porque Cristo es la imagen de Dios. Interesante. Ahora, ¿por qué el hombre tiene que conformarse a la imagen de Cristo? ¿Por qué el creyente debe de tener la imagen de Cristo? La respuesta es muy simple. Porque desde un comienzo el hombre perdió la imagen de Dios. ¿Por qué el hombre perdió la imagen de Dios? Por causa del pecado. Por eso la Escritura, el apóstol Pablo, nos enseña que nosotros tenemos que tener la imagen de Dios, de Cristo, porque Cristo lo podemos conocer por lo que dice la Biblia. Vamos a la Biblia, por favor, desde un comienzo y veamos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 26 y 27 voy a leer. Génesis 1. Observemos. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué Dios dice aquí, hagamos al hombre? Porque Dios no estaba solo. Aquí está hablando la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, no hecho carne, y Dios Espíritu.
Hagamos al hombre a nuestra imagen. Observen. Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y no dice, haré o voy a hacer al hombre a mi imagen, sino a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre, observen, y creó, ahora ya lo hace, a su imagen. Observen. Y creó, versículo 27, Dios al hombre a su imagen. Y observen lo que dice. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el 27 dice que los creó. Y 2 veces, en un mismo versículo, dice que los hace a su imagen. 2 veces aparece la palabra imagen en un mismo versículo, enfatizando la importancia de la imagen. La imagen de Dios en el hombre. Esto es muy interesante. El libro de Génesis es un libro maravilloso. Si uno no entiende Génesis, no puede entender la Biblia. Luego, vamos al capítulo 2. Y en el versículo 16, Génesis 2:16, 2:16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dice? Ciertamente morirás. Aquí Dios entregó la advertencia clara y precisa. Adán lo entendió. Después Adán le dice lo mismo a su mujer y la mujer sabía lo que Dios había dicho en cuanto al no comer del fruto. Eva fue la primera que gustó el fruto, porque fue tentada por el diablo. Ella va y le comparte al marido, el marido también come. Inmediatamente Dios le quita la gloria, la vestimenta de luz y les quita ¿qué cosa? ¿Qué perdió el hombre cuando el hombre cayó? La imagen de Dios. Cuando el hombre cayó en el pecado, no solamente Dios le quita la vestimenta divina, sino que también le quita la imagen de Dios. Capítulo 5, Génesis. Génesis 5. Observemos. Génesis 5. Génesis capítulo 5, encontramos aquí la primera genealogía. La primera genealogía, la de Adán. Y llegamos al versículo 5. Al 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Noten, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. ¿Cuándo Adán y Eva tienen hijos? ¿Estando en el huerto o estando fuera del huerto? Fuera del huerto. Ningún hijo nació, ni Adán ni Eva nacieron en el huerto. Dios los crea fuera y dice la Biblia que Dios lo toma y lo pone en el huerto. Hay mucha gente que dice, creyentes principalmente por doquier, que dicen yo nací en la iglesia. No, nadie nace en la iglesia.
físicamente, ni tampoco espiritualmente, porque el hombre nace en Cristo, si ha creído en Cristo. Aquí, Adán ahora, después de haber pecado, después de haber caído, ya él habiendo perdido la imagen de Dios, tiene este hijo y que dice, y engendró un hijo a su semejanza, dice abiertamente, conforme a su imagen del hombre caído. Por eso que el hombre, el hijo se parece al papá y la hija se parece a la mamá, ¿se han fijado? En su forma, en su físico, en su caminar, en su hablar. Es muy notorio a veces el tema de los genes. De los genes, bien digo. Por eso que con los años viene Cristo a traernos nuevamente la imagen de Dios porque el hombre la había perdido. Él es la imagen misma de su sustancia, de la sustancia de Dios. Cristo fue Dios, al comparar su cualidad de carácter mientras anduvo aquí en la tierra. En quinto lugar, vemos aquí en estos versículos, mejor vamos a mirarlo en Hebreos 1, versículo 3, el cual siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dice, ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? ¿Quién sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. Hay muchas cosas que el hombre está haciendo hoy para cambiar lo que es el planeta, la Tierra. Muchas, demasiadas, diría yo. Y lo vienen haciendo y lo van a seguir haciendo. Por eso tenemos el calentamiento global. En esta semana en los países arábicos hubo de temperatura 54 grados Celsius. 54. Y el hombre está haciendo muchas cosas para apurar. Y hablaba con mi esposa, le dije, por eso que la Biblia dice que mucha gente va a morir de esta manera o otra manera, porque secarse árboles y cuantas cosas. Y ya la Biblia lo está aclarando. Pero ¿quién es aquel que se preocupa de engrasar los engranajes de la tierra para que circule y gire y los planetas todo como Dios lo creó? Nadie. El hombre puede hacer muchas cosas en la tierra, pero mover más allá, no. Pero aquí en la Escritura, la palabra de Dios dice, ¿quién sustenta todas las cosas? Con la palabra de su poder. Con la palabra. Vamos a la Biblia, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 8. Mateo 8. Muchos le criticaron a Cristo mientras anduvo aquí en la tierra. Los judíos se opusieron abiertamente. Pero veamos en Mateo capítulo 8, por favor. Voy a dar lectura desde el versículo 23, Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Has andado tú en una barca alguna vez? Mi primer vez hace 8 años atrás, que fui a la selva peruana y bajamos de Iquitos por toda la selva peruana hasta llegar a Colombia, por el Amazonas.
Cuando nos veníamos de regreso, casi todo, terminó la conferencia y todos empezamos a subir, nosotros en la lancha grande que habían arrendado, con 80 veníamos a esa lancha, y luego montones de hermanos que venían en canoa, en lanchita, y vamos nosotros en nuestra lancha, lanchón grande de 2 pisos, y luego veo, yo hermano, y nos hacían señas, ¿y qué habíamos compartido con ellos? Porque en Mocagua, Colombia, vive muy poca gente, la mayoría son indígenas, nada más, y van subiendo. Y en el borde que sobresale de la parte de abajo de la lancha, aquí está el palo que sobresale y el agua le llegaba aquí. Llena esa lancha de personas. Ni un chaleco salvavidas. Y yo le digo al pastor Francisco de Obra que andaba conmigo, mira, eso es fe. Imagínate con que eso por cualquier cosa, se dé vuelta, se volque. El agua del Amazonas, la gente piensa que es caliente, no, es muy fría. Es muy fría. Yo muchas veces cuando ando en lancha yo saco las manos, desde el primer viaje, para tocarla y sentir. Así, hermano, que no se les entra el agua. El pastor Jaime de Viña, Jaime Solano con 4 más van a ir ahora este mes, julio, van a apoyar al pastor Ramiro. Y el pastor Ramiro me ha hablado mucho de un lugar llamado Nueva York, que queda 90 kilómetros de Iquitos hacia la cordillera de los Andes, que se llama Nauta, y la única carretera que uno toma bus puede llegar allá. Y luego de allí hay que cruzar el río Marañón, que está transversal. Ese sí que es correntoso, sumamente correntoso. He estado 2 veces yo ahí viéndolo. Y ese Nueva York queda lejos, muy lejos, horas para arriba. Y tienen que andar en el río que se llama el Tigre. Me hablaba del Tigre, sí, pero nunca me dijo que era el Tigre. Así que yo llegué aquí, investigué el Tigre y ya conozco todo el Tigre por la internet. Y veo ocasiones en el Tigre. Y vi que está en la internet, ¿cómo se llama eso? Una balsa, y luego aquí va una camioneta, así como la que tiene el hermano Andrés, luego un camión 3/4 de esos abiertos, chino, como con 1 metro de arena cúbico, y luego un auto. Y cantidad de gente para ahorrar los vehículos. Y la balsa estaba así. Yo dije, esa se va a hundir. Y estoy viéndolo yo en mi casa, se va a hundir. ¡Pum! Cuando de repente, antes, viene una lancha, un peque así para acá, y saca a algunas personas. Luego se cae el primer auto. Luego nos muestra cuando cae el camión. Los 2 primeros se hundieron al tiro. Y se salvó el otro. La gente gritando, y gente que está grabando. El Tigre. Y lo quiero conocer, sí. Lo digo esto porque mi esposa no está, ¿no? Y vi otras cosas. Y yo estaba viendo otras cosas ahí mismo, en el mismo Tigre, y veo una balsa, una familia, los abuelitos, los hijos, los nietos, qué sé yo. Y yo digo, estoy viendo la escena, y digo yo, se van a hundir. Digo así cuando pegué un poco como un grito y mi señora, porque yo estaba viendo con fono para mostrarle a ella, porque ella estaba viendo otra cosa. ¿Qué te pasa? Me dice. Y le digo yo, acabo de ver como gente desapareció. Y al rato ven personas sacando los cuerpos, muertos. Yo puedo entender a estos hombres, a los discípulos, porque he visto. Y la lógica te enseña. Uno tiene que aprender mucho de la lógica. Y aquí, versículo 24, se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Cristo dormía. Yo cuando andaba en las lanchas, observo las lanchas grandes que ya en persona, siempre hay chalecos ahí, pero nadie se los pone. Pero antes de nada yo veo, yo observo. ¿Dónde están los baños? ¿A cuántos metros están los baños? Por si se corta la luz, porque tienen luz.
¿verdad? Y siempre ando con la linterna cerca, por cualquier cosa, para dónde arrancar, siempre. Era tan grande que la barca parece que se hundían, pero él, Jesucristo, dormía. Y viendo a sus discípulos y le despertando diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Interesante, ahora le creen y ahora creen que el Señor puede hacer algún milagro. Observen, 26. Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? ¿Quién eran estos estos hombres de poca fe? Los 12. Entre los 12 hay 4, 2 hermanos y 2 hermanos que eran pescadores, que sin duda aprendieron a caminar en el bote. Pescadores de nacimiento, viendo a sus padres. Y el Señor le dice, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe. Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo una gran bonanza, una quietud como un espejo. 27. Mire cómo concluye. 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es? Cristo sustenta todo con su palabra. Impresionante. Con su palabra, dice la Biblia. Vemos otro ejemplo en Marcos 5. Marcos 5, versículo 35. Marcos capítulo 5, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa al principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi. Eso es en el idioma arameo. ¿Qué significa? Traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Quise traer tan solo estos 2 ejemplos. Todo se sustenta con su palabra. Sobre el mar, el viento, las aguas, sobre la creación y sobre la vida del hombre, sobre la muerte. Cristo tiene poder sobre la muerte. Por eso que Cristo es el primogénito de entre los muertos. Todos los hombres que resucitaron, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, dependieron de otro que los resucitará. Pero de Cristo, nadie vino. Ni los 12, ninguno de los 12. Vino a abrir la tumba, ni tampoco a hablar al Señor. Interesante. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de Cristo tiene poder. En sexto lugar, vamos a la Biblia.
nuestro pasaje, Hebreos 1, versículo 3. 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cristo purifica, limpia nuestros pecados por Él, por lo que Él hizo. Él llevó a cabo en su vida la obra redentora. Nadie en el mundo podría habernos salvado. Hay mucha gente que erróneamente se crucifica, que trata de hacer algo para agradar a Dios, pero lo hacen por ignorancia, porque no entienden o porque nadie les ha mostrado qué dice la Biblia. Cristo es el único que nos pudo salvar. ¿Por qué? Porque Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. La sangre de Cristo no fue puesta en Él por José, marido de María, sino que venía de lo alto. La sangre de Cristo es la única sangre que no tiene la consecuencia del pecado, no tiene el gen del pecado. Por eso nos pudo salvar. No hay otra. Ni la de los animales. Dios mostró el cordero desde un principio, desde el huerto hasta adelante, y después le dio como ley a los judíos para pensar en la sangre preciosa de Cristo y Cristo como el cordero. Vamos por favor a lo que Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Observemos. Versículo 3, 1 Corintios 15, 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Quién efectuó la purificación de nuestros pecados? Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Observemos. Colosenses 1. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por Cristo. No hay otro. No hay otro. Pedro nos dice lo siguiente en su primera carta, capítulo 2. Primera carta al apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. Primera Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Observen. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por eso, hermanos, el libro de San Juan tantas veces nos dice que el hombre tan solo tiene que creer en Cristo para ser salvo. 93 veces aparece la palabra creer en el libro de San Juan. Creer en Cristo para ser salvo. Hebreos, nuestro libro,
mucho habla, pero voy a mostrarles solo un pasaje. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27, que lo usé hace como un mes atrás. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. El hombre tiene que morir. Y luego presentarse ante Dios. Pero, ¿está preparado para aquello? Hebreos 9, 22. Hebreos 9, 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso Cristo tuvo que vertir toda su sangre para limpiar el pecado de la humanidad, de todos aquellos que quieren creer en Él para ser salvos. Y para concluir, el versículo 3, Hebreos capítulo 1, versículo 3, observemos qué dice. Hebreos 1, 3. El cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, observen, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El cual se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuándo? ¿Cuándo se sentó Cristo? A la diestra de la majestad en las alturas. ¿Cuándo? Cuando Él cumplió la obra redentora, después de haberse mostrado aquí en la tierra a muchos, sus marcas, sus huellas, sube al cielo. Colosenses capítulo 3, Colosenses 3. Versículo 1, Colosenses 3:1. Si pues, Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es interesante las palabras en la Biblia. Cristo se sentó al lado derecho de Dios. ¿Cuándo? Después de terminar la obra redentora. hasta antes de Esteban, ¿cómo estaba Cristo en el cielo? De pie. De pie a la diestra del Padre. De pie. Hasta Esteban. Capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estaba de pie. Después de la muerte de Esteban, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Se sienta. Hasta el día de hoy. ¿Por qué estaba de a pie el Señor Jesucristo hasta Esteban? 3 veces. 3 veces en la Biblia Dios le dio la oportunidad a los hebreos de aceptar el reino de Dios, de Cristo. 3 veces. Con Esteban fue la tercera y última. Le rechazaron. Esteban le hace todo un recuento de la historia del Antiguo Testamento a los hebreos. No quisieron creer. Le mataron. ¿Y Cristo qué hace? Se sienta. Porque tiene que pasar un tiempo. Estamos en el último tiempo.
Y aquí, por eso, Pablo, escribiendo en todos los otros libros después de Hechos, dice que está sentado a la diestra de Dios para cuando llegue el momento ponerse en pie y venir. Maravilloso. Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Él se ofreció a sí mismo. ¿Quién mató a Jesucristo? ¿Los judíos o los romanos? ¿Quién mató a Cristo? ¿Los judíos o los romanos? Ni los judíos ni los romanos. Los mataste tú y yo, cada individuo. Nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo. Y yo la doy y la vuelvo a tener. Siempre echamos la culpa a los judíos y los romanos. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tanto judíos como romanos. Cristo tenía que morir sí o sí. Recordemos, Cristo nos trajo la imagen de Dios. Y el hombre tiene que buscar esa imagen. Así que Cristo dio su vida por amor a ti y por amor a mí. Y se sentó después de haber subido al cielo. Se pone al lado de la diestra de Dios y luego se sienta. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Versículo, por caso de contexto voy a leer el 1. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Observen versículo 2. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. No en la iglesia, no en la cruz. Muchos miran la cruz y le dan importancia a la cruz. La cruz nunca ha salvado, ni salvará. La cruz es un lugar de martirio, de sufrimiento, de tortura inventada por los romanos, que ocuparon en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, observen, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Pero mire cómo concluye. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo cumplió con la obra redentora, hizo todo lo que tenía que hacer, estaba esperando el momento que los hebreos pudieran cambiar de opinión, no se logró aquello y se sienta. Se sienta hasta que se ponga de pie nuevamente para venir aquí a esta tierra. Volvamos a nuestro pasaje, Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las
Mi amigo, mi amiga, la única manera de poder entrar al cielo es por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. No hay otra manera. No hay. Bíblicamente no la hay. Primera de Juan capítulo 1, que dice la Biblia. Primera de Juan 1. Aquí la Escritura, la palabra de Dios, nos dice en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La purificación de los pecados solo se logra por la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso que el hombre que reconoce que ha pecado y que Dios es santo y le ama y que le quiere salvar y quiere entrar al cielo, debe de confesar sus pecados. Primero Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. En Cristo, hermanos, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice la Biblia? Colosenses 2, 9. Porque en Él, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita todo. Hermanos, amigos, Cristo hizo la obra redentora. Cumplió con su trabajo que el Padre le dio. Por otro lado, Dios a nosotros nos bendice con toda bendición espiritual. Observen por favor en su Biblia, en el libro de Efesios, capítulo 1. Efesios 1. Y veamos qué nos dice la Biblia. Efesios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, observen, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Lo merecemos? No. ¿Por qué lo tenemos? Por gracia. Por pura gracia de Dios. No solo eso, nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, gracias a Cristo, sino que observemos qué más el apóstol Pablo nos dice en este mismo libro de Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 6. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente, mi hermano, somos bendecidos con toda bendición espiritual. Espiritualmente ya estamos sentados allá. Posicionalmente, aunque el cuerpo está aquí, ya tenemos un lugar allá. Sentados también. Y veremos al Padre, veremos al Hijo y veremos al Espíritu Santo de Dios. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Comienza el libro de Hebreos hablando de Dios. La primer palabra que menciona es Dios. Y si se han dado cuenta, inmediatamente
lo cambia a la persona de Jesucristo. Versículo 2 y versículo 3. Hablando de Cristo. Esas son las cosas maravillosas que la Escritura, la palabra de Dios, nos muestra. Hay mucha gente, Dios quiere que toda la humanidad sea salva. Pero para ello te necesita a ti y a mí para que nosotros llevemos el Evangelio. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra bendita.